Si es uno, es un problema. Si son dos, es la ruina. Que se vayan al orfanato. Esas fueron las primeras palabras que escuché el día que enterramos a mis padres. El calor en San Olvido era asfixiante, pesado, como si el mismo aire se negara a dejarnos respirar. Yo tenía 12 años, mi hermano Mateo 10. 3 días antes, el camión de nuestros padres había sido embestido por un tráiler en la carretera del desierto. Estábamos sentados en el suelo frío de la sala de espera de la iglesia, justo frente a su fotografía rodeada de flores marchitas. El olor a lirios blancos se mezclaba de forma nauseabunda con el humo espeso de los puros que se filtraba desde el pasillo. Al otro lado de la puerta de madera fina, las voces de nuestros parientes se escuchaban con total claridad. Eran como buitres sobrevolando, discutiendo cómo deshacerse de nosotros. «El orfanato es la mejor opción», dijo la voz de mi tío Fernando. Podía imaginarlo perfectamente, su inmaculado traje de lino blanco, sus zapatos de cuero brillante y esa mirada que solo calculaba ganancias. Seamos realistas, nadie aquí puede mantener a 2 críos. Además, las tierras de agave que dejaron, alguien tiene que administrarlas antes de que el banco las embargue. Las palabras de los adultos subían como el humo de sus puros, pero cuando llegaban a nuestros oídos, caían como plomo helado. Mateo empezó a temblar. Su pequeña mano buscó la mía y se aferró a mi manga. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza. No lloraba. A los 12 años, yo estaba aprendiendo de golpe que las lágrimas no siempre se derraman. A veces el terror simplemente seca la garganta y paraliza el alma. Apreté la mano de mi hermano. Estaba fría y húmeda. Orfanato. Esa palabra voló sobre nosotros como una sentencia de muerte. No sabíamos cómo era ese lugar, pero sabíamos que allí nos separarían. Mordí el labio inferior hasta sentir el sabor a sangre. Estaba dispuesta a pelear, a huir al desierto con Mateo si era necesario. «Todo está decidido. Mañana firmamos los papeles», sentenció Fernando. Hubo un murmullo de aprobación. Nadie levantó la mano. Nadie nos quería. Fue en ese exacto instante, en el rincón más oscuro de la sala de luto, una sombra se puso de pie. Nadie se había dado cuenta de que él estaba allí. Un hombre cruzó la habitación en silencio y abrió la puerta hacia el pasillo. «Yo me los llevo». La voz fue profunda, rasposa, como piedra frotando contra metal. El pasillo quedó en un silencio sepulcral. Era Alejandro, un pariente lejano por parte de mi madre. Tenía más de 50 años. Llevaba una camisa gris desteñida, abotonada hasta el cuello, pero no lo suficiente para ocultar el viejo tatuaje de un águila negra que asomaba por su piel curtida. Su rostro estaba marcado por cicatrices profundas, recuerdos imborrables de un pasado oscuro en el cartel, un mundo del que logró escapar con vida, pero no ileso. Fernando dio un paso hacia adelante, soltando una risa seca, cargada de desprecio. «¿Tú? ¿Un perro de chatarrería? Por favor, Alejandro, eres un exconvicto, apestas a aceite de motor y óxido. ¿Qué vas a ofrecerle a estos niños? ¿Dormir entre chatarra?» Las burlas llovieron de inmediato. «Es peligroso», susurró una tía. «Solo mírenlo, da miedo». Alejandro no se movió. Sus manos, grandes y ásperas, permanecieron a los lados de su cuerpo. Masticaba lentamente un palillo de dientes. Sus ojos oscuros y hundidos miraron fijamente a Fernando sin parpadear. «Ninguno de ustedes los quiere», dijo Alejandro con una calma aterradora. «Así que me los llevo yo. Y mientras yo respire, estos dos no pisarán un orfanato». Yo levanté la mirada desde el suelo. Observé la espalda ancha de ese hombre. No sabía casi nada de él, pero en esos ojos endurecidos por la violencia había algo que no vi en ninguno de mis elegantes parientes. Había una promesa. Fernando sonrió con malicia y se acomodó la chaqueta. «Muy bien, inténtalo, pero lo haremos por lo legal. Veremos qué dice un juez de familia sobre entregarle 2 niños a un criminal con antecedentes». Alejandro no respondió la provocación, simplemente giró la cabeza y me miró a los ojos. Fue solo un segundo. No sonrió, no suavizó su rostro, pero esa mirada me dijo: «No tengan miedo». Aquel día no lo sabía, pero bajo el ardiente sol de San Olvido, la vida de Mateo y la mía estaba a punto de cambiar para siempre. Y 15 años después, todos los que estaban en esa sala volverían a encontrarse, pero con roles muy, muy diferentes.
Hemos notado que el canal ha estado perdiendo audiencia recientemente y suscribirse es una de las mejores formas en que nos pueden ayudar. Es rápido, totalmente gratuito y nos permite seguir trayéndoles historias llenas de significado. Su apoyo significa el mundo para esta comunidad y nos ayuda a crecer. Muchas gracias desde el fondo de nuestro corazón. 6 meses. Ese fue el tiempo que tardó un juez en rechazar la petición de Alejandro alegando sus antecedentes penales. La ley, escrita en papeles fríos y despachos con aire acondicionado, no entiende de promesas hechas en salas de luto. Fernando logró su objetivo inicial. Fuimos enviados al orfanato estatal de San Olvido. Separaron a Mateo y a mí. Pabellón de niñas al este, pabellón de niños al oeste. Las camas olían a cloro industrial y el silencio nocturno era interrumpido por el llanto ahogado de decenas de niños. Pero cada sábado por la tarde, a las 3 en punto, una figura alta y de hombros anchos cruzaba las puertas del orfanato. Era Alejandro. Bajo el sol inclemente, con su camisa gris y sus botas de trabajo gastadas, las trabajadoras sociales lo miraban con recelo por sus cicatrices, pero a él no le importaba. Se sentaba frente a nosotros en una mesa de plástico y sacaba una bolsa de papel manchada de grasa. Dentro, siempre había churros calientes espolvoreados con azúcar y canela. Sus manos, teñidas por una capa oscura de aceite de motor que ningún jabón podía quitar, empujaban los churros hacia nosotros. No hablaba casi nada, solo nos miraba comer, vigilando que Mateo no dejara migas. Cuando el reloj marcaba el final de la visita, se levantaba, asentía con la cabeza y se marchaba. Pero yo veía cómo sus puños se apretaban al darnos la espalda. Sufría por dejarnos ahí. A mis 12 años, entendí que si los adultos no peleaban por nosotros, tendría que hacerlo yo. Robé un bolígrafo y un papel de la oficina del director y escribí una carta al tribunal. No usé palabras elegantes, fue brutalmente honesta. Señor juez, mi tío Fernando solo quiere las tierras de agave de mi padre. Ni siquiera sabe cuándo es nuestro cumpleaños. Alejandro es el único que viene a vernos. Él nos quiere a nosotros. Por favor, déjenos ir con él. Esa hoja de papel, manchada con las lágrimas de una niña, torció el brazo de la ley. La custodia fue revocada. Fernando apeló, enfurecido, pero mientras el juicio avanzaba, el juez nos permitió vivir provisionalmente con Alejandro. Su casa era un altillo de madera y calamina construido sobre una inmensa chatarrería, a las afueras del pueblo. El olor perpetuamente a gasolina, óxido y tierra seca. El techo de chapa convertía la habitación en un horno durante el día, pero Alejandro la mantenía impecable. Había construido 2 camas con tubos de escape soldados y cajones de fruta. Estas son sus trincheras, nos dijo el primer día. Aquí nadie los lastimará. La vida era dura, áspera como el papel de lija. Alejandro se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno antes de bajar al desguace. La mayoría de las noches, la cena consistía en una vieja olla de frijoles hincados y tortillas de maíz a medio quemar. De vez en cuando había algo de carne de puerco. Alejandro, con precisión quirúrgica, sacaba los pequeños trozos de carne con su Fernando y los depositaba en el plato de Mateo y en el mío. «Coma usted, Alejandro», le decía yo. Él negaba la cabeza y se llevaba a la boca una cucharada de caldo ralo. «El calor del soplete me quita la hambre», mentía. Y yo tragaba esa carne sabiendo que me estaba comiendo el sacrificio de un hombre que trabajaba 12 horas bajo el sol. Pero el mundo exterior no nos perdonaba nuestra nueva familia. En la escuela pública de San Olvido, el latillido y la sangre lo eran todo. El rumor sobre el pasado de Alejandro en el cartel se esparció como pólvora. Empezaron los susurros, las miradas de reojo, y luego los insultos directos. Basura del cartel, huerfanitos de la chatarra. Yo intentaba ignorarlos, pero un mediodía en el comedor escolar, un chico mayor empujó a Mateo. Su bandeja de aluminio cayó al suelo, derramando la comida que Alejandro había preparado esa madrugada. El chico se rió. «Que venga tu tío el narco a recogerlo». No pensé. La furia me cegó. En un segundo,
Crucé el pasillo, cerré el puño derecho con toda mi fuerza y lo estrellé contra su rostro. Escuché el crujido del cartílago de su nariz. La sangre brotó, roja y escandalosa. El comedor se sumió en un caos de gritos. Alejandro tuvo que dejar el desguace para ir a la dirección. El director amenazó con la expulsión y los padres del niño exigían venganza. Alejandro se quitó su gorra manchada de aceite, inclinó su cabeza llena de cicatrices y pidió disculpas en silencio. Me dolió más ver a ese hombre orgulloso humillarse por mi culpa que cualquier castigo que pudieran darme. Me suspendieron por una semana. En el camino de vuelta, caminando por el polvo ardiente de la carretera, Alejandro no dijo ni una sola palabra. Su sombra larga me cubría, pero su silencio era aterrador. Yo esperaba gritos. Esperaba que me dijera que era un problema. Pero al amanecer del día siguiente, a las 5 de la mañana, encendió la luz de mi cuarto. «Levántate», ordenó. Me llevó a la parte trasera del desguace, donde la tierra estaba negra de aceite viejo y llena de trozos afilados de metal y vidrios rotos. Me entregó una escoba pesada de cerdas duras. «Barre», me dijo, «y separa los tornillos de la tierra». Durante 7 días, bajo un sol que rajaba las piedras, barrí el desguace. El sudor me picaba en los ojos. Mis manos pequeñas se llenaron de ampollas que reventaban y sangraban contra la madera de la escoba. Él trabajaba a unos metros, cortando chasis con el soplete, observándome de reojo, implacable. Al 7.º día, cuando mis manos ya no daban más y caí de rodillas sobre la tierra, él apagó el soplete. Se acercó, tomó una botella de agua tibia y me la dio. Se arrodilló frente a mí, quitándose los gruesos guantes de cuero. «Cualquiera puede tirar un golpe impulsado por la rabia, Elena», dijo con esa voz áspera. «Partirle la nariz a un idiota toma un segundo, pero la rabia no construye nada, solo destruye». Señaló mis manos lagadas y luego el desguace ordenado. Levantarse cada madrugada, tragar polvo, sangrar en silencio y no rendirse, eso es verdadera fuerza. Si quieres proteger a tu hermano, no uses los puños, usa la cabeza y la resistencia. Hazte de hierro. Miré el rostro de ese hombre, iluminado por el sol anaranjado del atardecer. En ese instante, entre el olor a gasolina y sudor, supe que no había lección más grande. Las ampollas de mis manos se endurecerían, convirtiéndose en callos, y yo también. El invierno de 1995 en San Olvido no trajo nieve, sino un viento cortante que levantaba el polvo tóxico del desguace y se colaba por las rendijas de nuestra habitación de calamina. El cielo era siempre de un gris pálido, enfermo, del mismo color que la piel de Alejandro. El accidente ocurrió un martes, poco después de las 3 de la tarde. El sonido del soplete cortando metal y los golpes del mazo pesado eran la respiración constante de nuestro hogar. San Olvido latía a ese ritmo. Clank, clank, clank. Por eso, cuando un sonido diferente interrumpió la tarde, el silencio que siguió fue espeluznante. No fue un ruido de trabajo, fue un estallido sordo, metálico, seguido del chasquido húmedo de huesos rompiéndose y un grito ahogado que me heló la sangre. Mateo y yo estábamos en el altillo haciendo los deberes. Él dibujaba, yo leía. Dejé caer el lápiz, bajamos corriendo las escaleras de chapa, nuestras suelas de goma resbalando contra los escalones oxidados. En medio del patio de tierra, debajo del viejo brazo hidráulico de la grúa, yacía un enorme bloque de motor V8. La gruesa cadena de acero había cedido por la corrosión, y debajo de ese bloque de hierro macizo, aplastada contra la tierra empapada de aceite, estaba la mano izquierda de Alejandro. Él estaba de rodillas, respirando de forma entrecortada, como un animal acorralado. Con su mano derecha libre, apretaba su antebrazo izquierdo para intentar detener una hemorragia imposible. Mateo, que siempre solía merodear cerca de la grúa buscando tuercas brillantes, estaba paralizado a 1 metro de distancia. Entendí de inmediato lo que había pasado. Cuando la cadena se rompió, Alejandro no se apartó. Saltó hacia adelante para empujar a mi hermano fuera de la trayectoria del motor, ofreciendo su propio cuerpo como escudo.
Nuestros ojos se encontraron. El rostro lleno de cicatrices de Alejandro estaba pálido, cubierto de un sudor frío y espeso. La sangre, roja, oscura, brillante, se mezclaba con la grasa negra del suelo, formando un charco pegajoso que avanzaba hacia mis zapatos. Nunca imaginé que la sangre humana, cuando brota a borbotones, emite vapor en el aire frío. Ese fue el día que aprendí a qué huele el terror verdadero. Olía a hierro, a óxido y a vida derramada. «Un trapo, Elena. Aprieta fuerte», ordenó Alejandro. Su voz apenas fue un susurro rasposo. No había pánico, solo la cruda aceptación de un hombre que había visto la muerte de cerca muchas veces en su oscuro pasado. Corrí, agarré una toalla sucia de estopa y me arrojé al suelo. Presioné con mis dos pequeñas manos sobre su brazo ensangrentado. Mateo, sollozando, corrió al viejo teléfono de disco pegado a la pared del cobertizo para llamar a emergencias. Vi a mi hermano, llorando histéricamente, manchando el auricular blanco con las gotas de sangre que habían salpicado su camisa. La ambulancia tardó en llegar. El camino de terracería hacia San Olvido era un infierno. Cuando los paramédicos lograron liberar su mano bajo el motor con la ayuda de un gato hidráulico, me apartaron. El dedo índice y el dedo medio de Alejandro ya no existían. Habían sido triturados hasta convertirse en pulpa. «¿Dónde está su tutor?», preguntó apresuradamente uno de los paramédicos mientras lo subían a la camilla, viendo a dos niños solos, bañados en sangre. Mateo no pudo hablar. Yo, con las manos rojas y temblorosas, levanté la cabeza y dije firme: «Él es nuestro padre». Pasó 2 semanas internado. Al regresar, su mano izquierda estaba envuelta en gruesos vendajes, pero el vacío era innegable. Pronto, los vendajes blancos fueron reemplazados por un globo de cuero negro, doblado y cosido sobre los 2 dedos faltantes, 3 dedos restantes, el pulgar, el anular y el meñique. La vida en el desguace colapsó. Alejandro ya no podía sostener el soplete con firmeza, no podía manejar la amoladora, ni apretar una llave inglesa grande, ni doblar varillas de acero. Aquella mano de 3 dedos no podía formar un puño completo para pelear, ni para trabajar. Se sentaba en la cocina, a oscuras, mirando su guante negro durante horas sin decir una sola palabra. Sin poder desarmar motores grandes, los ingresos cayeron drásticamente. Solo podía hacer trabajos de una mano: clasificar tuercas viejas, limpiar bujías, vender cobre por kilos miserables. Nuestra mesa empezó a vaciarse. De la carne pasamos a los frijoles puros. De los frijoles pasamos a las tortillas secas untadas con manteca de cerdo y sal. Pero yo no iba a ver a ese hombre morir de hambre en silencio. Antes de ir a la escuela, me levantaba a las 4 de la madrugada para lavar discos en la cantina del pueblo a escondidas. Me pagaban con monedas oxidadas. Mateo, por las tardes, recorría las calles polvorientas buscando botellas de vidrio y latas adoñadas, arrastrando un enorme saco de yute más grande que él. Las monedas que ganábamos las escondíamos en una vieja lata de café debajo de las tablas del suelo. Alejandro no sabía nada. Seguía levantándose temprano para dejarnos las tortillas envueltas en un trapo en la mesa antes de irnos a las clases, asegurándose de que nosotros comiéramos primero. Una noche fría, solo quedaba un huevo en la alacena. Alejandro lo frió en aceite viejo y lo puso en medio de la mesa. Mateo, con mucho cuidado, cortó el huevo frito por la mitad y deslizó una parte hacia mi plato. «Tú primero, Elena. Necesitas crecer», murmuró. Yo negué la cabeza y empujé el plato hacia él. «No, cómetelo tú. Yo comí mucho en la escuela». Mentí. Alejandro nos observaba desde la sombra. No había tocado su vaso de agua. «No tengo hambre», dijo con voz roca. «Me duele el estómago». Se levantó de la silla que crujía, se fue al patio y se sentó en un viejo neumático. Esa noche me asomé por la ventana del altillo. Bajo la luz amarillenta y parpadeante del poste de la calle, vi a Alejandro quitarse el guante negro. Miraba fijamente los muñones de sus dedos cortados. Intentó cerrar la mano, pero el puño quedaba vacío en el medio. Intentó agarrar una varilla de acero fina del suelo y se le resbaló. Intentó atraparla de nuevo. Fracasó de nuevo.
Apreté mi rostro contra el cristal frío de la ventana y en el silencio de esa madrugada lloré sin derramar una sola lágrima, jurando que la sangre de ese hombre no se habría derramado en vano. 3 meses después del accidente, sonó el teléfono negro del cobertizo. Era una llamada de larga distancia desde Ciudad Esperanza, la capital del estado, a 8 horas en autobús. La hermana de mi madre, nuestra tía Clara, la última pariente de sangre que no nos odiaba, había sufrido un derrame cerebral. Estaba en cuidados intensivos. Alejandro colgó el auricular de baquelita. Su rostro se endureció aún más. Caminó hacia la cocina, abrió un viejo cajón de madera y vació el contenido de un sobre manila sobre la mesa. Un billete arrugado y algunas monedas sin brillo cayeron haciendo ruido. Eso era todo nuestro patrimonio en el mundo. Salió a la calle de tierra, caminó hasta la caseta telefónica pública de San Olvido y preguntó el precio de los pasajes de autobús. Lo vi desde la ventana. Al colgar, apoyó la frente contra el cristal sucio de la cabina. Estuvo inmóvil por lo que pareció una eternidad. El viento del atardecer levantaba polvo, golpeando su espalda encorvada. Mateo y yo nos miramos. Él corrió debajo de la cama, levantó la tabla suelta del suelo y sacó nuestra lata de café. Salimos corriendo hacia la calle. Abrí la tapa de hojalata y derramé todas las monedas y los billetes sucios que habíamos ganado lavando platos y vendiendo chatarra a sus pies. Mateo miró el dinero en el suelo. Luego nos miró a nosotros. Sus ojos, siempre secos y severos, brillaron de una forma extraña bajo la luz anaranjada del sol cayendo sobre el desierto. En la taquilla de la estación de autobuses, la mujer de la ventanilla contó el dinero. Negó con la cabeza. 1 adulto y 2 niños, les falta para un pasaje, señor. Alejandro no dudó. Solo déles los boletos a los niños. Antes de que pudiera pagar, agarré con fuerza la manga de su camisa gris. Si usted no va, nosotros tampoco, dije, con la voz resquebrajada pero desafiante. Alejandro intentó soltarse, pero me aferré a él como una garrapata. La taquillera, una mujer mayor y cansada, suspiró profundamente, selló 3 boletos y los deslizó bajo el cristal. «Me lo debe, amigo. Váyase ya». Alejandro hizo una profunda reverencia. Se inclinó tanto que su orgullo de hombre duro besó el polvo del suelo de la estación. Viajamos en los asientos traseros de un autobús destartalado que olía a diésel y asientos de vinilo rajados. La noche era negra como boca de lobo. Cada vez que el autobús rebotaba en un bache de la carretera, la mano izquierda de Alejandro, cubierta por ese guante negro de 3 dedos, resbalaba sobre su rodilla. Lentamente, yo deslicé mi mano y la puse sobre su guante áspero y reforzado de cuero negro. Él giró la cabeza sorprendido, pero no la aparté. Permanecimos así durante 8 largas horas. Llegamos al hospital de Ciudad Esperanza al amanecer. Los pasillos apestaban a cloroformo y desinfectante. La luz fluorescente parpadeaba, dándole a todo un aspecto fantasmal. A través del cristal de la unidad de cuidados intensivos, vimos a la tía Clara, conectada a un respirador. Pero el verdadero horror no estaba detrás del cristal. Estaba caminando hacia nosotros. El sonido de unos zapatos de cuero caros golpeando las baldosas blancas del pasillo rompió el silencio. Tac, tac, tac. Era mi tío Fernando, impecable. Llevaba un abrigo de lana oscura, las manos en los bolsillos, y venía acompañado de un hombre con un maletín de cuero, un abogado. Fernando se detuvo frente a nosotros, los miró de arriba a abajo con asco. Vio nuestras ropas polvorientas, los zapatos desgastados de Mateo, y finalmente su mirada se clavó en el guante negro de Alejandro. «Mírate nada más», escupió Fernando, su voz resonando en el pasillo vacío. «¿Cómo pretendes criar a 2 niños con esa mano tullida, con 3 dedos? Apenas puedes sostener un tenedor. Esto es patético». Hizo señal al abogado, quien sacó un grueso sobre manila y lo extendió hacia Alejandro. «Firma el cambio de tutela», exigió Fernando. «Dámelos. No seas egoísta. Ya no sirves para nada en tu maldito desguace». Alejandro no tomó el sobre.
El abogado lo dejó caer en el suelo de mala gana. La mano mutilada de Alejandro se cerró dentro del bolsillo de su pantalón. Intentó hacer un puño, pero no pudo. Ya no tenía un puño completo para defender su honor. Entonces di un paso hacia adelante. A mis 12 años, me interpuse entre el elegante traje de mi tío y la ropa raída de Alejandro. «No nos vamos a ir a ningún lado», le grité a Fernando. Mi voz infantil rebotó en las paredes de azulejos blancos. «Tú te callas, niña tonta», me amenazó mi tío, dando un paso intimidante. No retrocedí. Saqué la mano mutilada de Alejandro de su bolsillo. Frente a Fernando, envolví esos 3 dedos ásperos y enfundados en cuero negro con mis 2 manos pequeñas. 10 dedos sanos abrazando a 3 dedos rotos. Lo miré directamente a los ojos. Alejandro levantó la cabeza. Su respiración era pesada. «Mientras yo respire, no te los llevarás, maldito buitre», gruñó, y su voz, ronca y amenazante, hizo que Fernando diera un paso atrás por instinto. Fernando bufó con desprecio, dio media vuelta y empezó a caminar. «Te vas a arrepentir, morirán de hambre en la miseria». El sonido de sus zapatos alejándose marcó el final de nuestra relación con el mundo que nos había abandonado. Esa noche, de regreso en San Olvido, fui a la pequeña biblioteca pública del pueblo. En un rincón polvoriento, saqué una vieja enciclopedia de derecho. Mis dedos sucios pasaron las páginas amarillentas hasta que encontré una frase en latín sobre la justicia. «La ley es escudo de todos los hombres». Con un lápiz sin goma, subrayé esa frase apretando tan fuerte que casi rompo el papel, y en el margen blanco de la página escribí con letra temblorosa: «Excepto nosotros, pero yo voy a ser su escudo». Ese libro, ese lápiz barato y esa promesa silenciosa marcarían el rumbo del resto de mi vida. 15 años. 15 años en San Olvido, donde el polvo nunca dejó de volar y el cielo gris parecía eterno. Pero nosotros cambiamos. El calor sofocante del desguace ya no era una condena, había sido nuestra forja. Mateo, el niño silencioso que recogía chatarra, se convirtió en arquitecto. Su pequeño estudio estaba en un sótano sin ventilación en Ciudad Esperanza, iluminado por una solitaria bombilla parpadeante. Trabajó cargando sacos de cemento en obras de construcción durante el día para pagarse los estudios nocturnos. Sus manos estaban tan callosas que no sentían el calor de los ladrillos al sol. Frente a su mesa de dibujo, siempre había una vieja fotografía enmarcada. Alejandro, sonriendo tímidamente con su camisa manchada de aceite, rodeado por nosotros dos. Yo me fui a la capital. Me gradué con honores en Derecho y empecé a trabajar en un centro de defensa legal gratuita, en un destartalado edificio de 4 pisos sin ascensor. Mi oficina olía a pintura vieja y a expedientes húmedos. En mi escritorio, bajo una montaña de carpetas amarillentas, guardaba aquella página arrancada de la vieja enciclopedia de San Olvido. La ley es escudo de todos los hombres. Fui abogada por una sola razón. Me tomó 4 años de trabajo silencioso, 4 años revolviendo archivos del registro de la propiedad en sótanos oscuros, cruzando datos bancarios, solicitando historiales de Hacienda a altas horas de la madrugada. Mi investigación secreta tenía un solo nombre: Fernando. Descubrí que la inmensa finca de agave de nuestros padres no se había perdido por las deudas. Fernando, aprovechando la confusión de nuestras primeras semanas en el orfanato, había falsificado firmas y transferido las propiedades a su nombre mediante supuestos contratos de compra-venta en 1995. Luego, las vendió en partes a una gran destilería multinacional. Él se volvió millonario. Nosotros comíamos frijoles fríos. El día que completé el expediente, viajé de regreso al desguace de San Olvido. Alejandro tenía casi 70 años. Su cabello estaba completamente blanco y su espalda mucho más encorvada. Seguía usando guantes negros de 3 dedos. Le mostré los documentos sobre la mesa de madera astillada de siempre. Él no sabía leer muy bien, así que se lo expliqué todo. «Vamos a demandarlo»,
le dije, mi voz firme como el metal que él solía soldar. Tengo todas las pruebas. Le quitaremos todo. Alejandro miró el viejo soplete oxidado en la esquina, suspiró y asintió muy despacio. Solo, no dejes que el odio te pudra por dentro, murmuró. El juicio se celebró 3 meses después en el Tribunal Superior. Fernando contrató a 3 abogados de un bufete de lujo. Llegaron con trajes a medida y maletines de cuero italiano. Yo llegué sola, con una sencilla carpeta bajo el abroche. Al cruzar el pasillo del juzgado, Fernando me interceptó. Había perdido cabello y su rostro estaba flácido, pero su mirada despectiva era idéntica. Me miró de arriba a abajo. Vaya, la huerfanita de la chatarra creció. Esto será rápido. No le respondí. Empujé las pesadas puertas de roble y entré a la sala. Cuando el juez me dio la palabra, me levanté. Mis manos, que alguna vez sangraron barriendo metales oxidados, ahora organizaban las pruebas con una precisión quirúrgica. Prueba número 1, Su Señoría. Peritaje caligráfico oficial, declaré, levantando un documento sellado. La firma de venta en las escrituras de las tierras de Agave de 1995 es falsa. No pertenece ni a mi padre ni a mi madre. La sala murmuró. Los abogados de Fernando se tensaron. Continué, sin darles un respiro. Saqué el siguiente papel. Prueba número 2. Auditoría bancaria de las cuentas del acusado. El supuesto pago por la compra de los terrenos jamás existió. No hay una sola transferencia, ni un solo cheque emitido a nombre de mis padres, ni a favor de nosotros, sus herederos legales. El rostro de Fernando palideció. Su soberbia se desmoronaba como un muro de arena. Saqué la última hoja. Esta no era una prueba bancaria, era un registro médico amarillento. Mientras el señor Fernando se adjudicaba propiedades millonarias haciéndose pasar por nuestro administrador legal, mi hermano y yo recogíamos latas en la calle para sobrevivir. Mientras él firmaba contratos falsos, el hombre que nos crió, señalé con el dedo hacia el fondo de la sala, perdió 2 dedos bajo el motor de un coche intentando proteger a mi hermano. El acusado no solo robó tierras, nos robó el pan y robó la sangre de un hombre inocente. La sala entera quedó en un silencio sepulcral. Miré hacia la última fila de los asientos del público. Ahí estaba Alejandro. No tenía traje, llevaba su mejor camisa abotonada hasta el cuello. Vi cómo levantaba lentamente su mano izquierda, cubierta por el guante negro de 3 dedos, y se secaba una lágrima silenciosa que resbalaba por sus cicatrices. El fallo tardó 2 semanas. Victoria total. La Corte ordenó la anulación de las ventas, la restitución de las tierras o su valor equivalente, y abrió un caso penal por fraude continuo contra mi tío Fernando. Esa tarde, a la salida del tribunal, empezó a llover en la capital. Bajé las escaleras de piedra del juzgado sin paraguas. Las frías gotas me lavaban el rostro. Abajo, en la acequia, me esperaban Mateo y Alejandro. Mateo sostenía un paraguas oscuro e intentaba cubrir al viejo, pero él lo apartó suavemente. Caminé hacia ellos. Alejandro no dijo nada, pero extendió su mano de 3 dedos. 15 años después de aquel día en el pasillo del hospital, volvimos a hacer lo mismo. Mateo puso su mano sobre la de Alejandro. Yo puse la mía encima de las dos. Bajo la lluvia purificadora de esa tarde, 13 dedos entrelazados demostraron ser infinitamente más fuertes que cualquier puño. La compensación económica por el fraude de Fernando ascendió a varios millones de dólares. La enorme destilería que había comprado nuestras tierras de agave tuvo que indemnizarnos para no perder sus campos. De la noche a la mañana, Mateo y yo éramos ricos, y, sin embargo, ese dinero en nuestras cuentas bancarias nos parecía irreal. No compramos autos deportivos ni nos mudamos a mansiones de cristal en la capital. Aquellos que se criaron dividiendo un huevo frito por la mitad saben que el lujo verdadero no está en las cosas que brillan. Una tarde lluviosa, un chico de 17 años entró temblando a mi oficina legal de asistencia gratuita. Su suela estaba despegada. Llevaba una chaqueta gastada, 3 tallas más grande. Me dijo que el orfanato estatal lo echaría en 2 meses al cumplir la mayoría de edad, y que no tenía a dónde ir.
Terminaré en el cartel, señora, susurró con los ojos rojos. No quiero, pero el hambre no me dejará otra opción. Dejé caer mi bolígrafo sobre el escritorio. El recuerdo de la sala de luto, de la palabra orfanato colgando como una guillotina sobre mi cabeza a los 12 años, me golpeó con fuerza. Esa misma noche, tomé el autobús nocturno hacia San Olvido. Mateo ya estaba allí. Estábamos sentados los tres en la cocina del altillo. Alejandro acababa de servir una enorme olla de frijoles negros hirviendo, aromatizada con epazote y trozos generosos de tocino. La mesa de madera vieja seguía siendo la misma, con una pata coja equilibrada sobre un cartón doblado. «Queremos construir algo con el dinero», le dije a Alejandro, mirando el vapor que subía de los platos. «Un hogar de transición, para los chicos mayores que salen del orfanato de San Olvido sin dinero, sin trabajo, presas fáciles para la calle». Alejandro dejó de masticar. Bajó su cuchara. «Tú hiciste eso por nosotros», intervino Mateo. «Nos salvaste. Ahora queremos salvar a otros». El viejo curtido, de manos toscas, miró hacia la pequeña ventana manchada de aceite. Pasaron largos segundos en completo silencio. Tragó grueso, tomó su cuchara con sus 3 dedos enguantados y dijo con voz rouca: «El dinero es suyo, hagan lo que tengan que hacer. Pero la comida se enfría». Esa fue su bendición. Durante el siguiente año, Mateo se encargó del diseño arquitectónico y de dirigir la obra en un terreno grande cerca del centro de San Olvido. Dibujó las ventanas muy anchas para que cada reunión estuviera inundada de luz, a diferencia del oscuro altillo en el que crecimos. En los planos del comedor comunitario, Mateo escribió una nota marginal al ebañista. La mesa debe ser de roble macizo, y sobre todo, las 4 patas deben medir exactamente lo mismo. Quería que esos niños comieran en una mesa firme, sin desniveles, como la vida que él deseaba para ellos. El día de la inauguración, el sol brillante de otoño caía sobre la fachada blanca del edificio. Sobre la puerta principal de madera tallada, colgaba un gran letrero forjado en hierro, hecho por el propio Alejandro a fuego lento, como en los viejos tiempos. Decía: «Casa Alejandro». El viejo se paró debajo del letrero. Llevaba una guayabera blanca, limpia e impecable. Miró las letras de metal por mucho tiempo. Levantó su mano izquierda, la del guante negro, y trazó lentamente el contorno de su nombre en el aire. Vi cómo su labio inferior, agrietado por 70 años de sol y sufrimiento, temblaba sin control. Mateo y yo nos acercamos a él. Las primeras docenas de chicos, cargando bolsas de lona raídas, empezaron a entrar asombrados por las puertas del recinto. El olor a un gran guisado de carne y frijoles llenaba el patio soleado. Tomé la mano intacta de Alejandro. Mateo puso su mano sobre el hombro ancho de aquel hombre enorme. «Gracias, papá», dije suavemente. Alejandro giró su rostro hacia mí. Sus ojos oscuros y hundidos se abrieron por la sorpresa. Era la primera vez en 30 años de vida que lo llamábamos así. Abrió la boca, intentó decir algo rudo, algo para esconder su debilidad, pero las palabras se atoraron en su garganta. 2 gruesas lágrimas, pesadas y puras, cayeron sobre sus cicatrices de pandillero, limpiando para siempre la suciedad de su pasado. Usó su guante de 3 dedos para secarse el rostro. «Niños tontos», murmuró, sonriendo por primera vez con los ojos cerrados. Alguien dijo una vez que lo que recibimos no es nuestro para guardarlo en una caja segura. El amor incondicional no se estanca, fluye y se transfiere al siguiente que tiene frío. La miseria en San Olvido fue amarga y nos raspó el alma, pero el sacrificio de un hombre de 3 dedos formó a una abogada que reparte justicia y a un arquitecto que construye refugios. A todos los ángeles imperfectos que salvan vidas sin pedir nada a cambio, este espacio es para ustedes. Somos historias de la vida, el lugar donde cada pequeña lágrima se convierte en esperanza. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca.
Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.